En este video vamos a ver una visión general del análisis de los riesgos en la industria de exploración y producción. Tipos de riesgos. Existen varios tipos de riesgos, entre los que tenemos riesgos técnicos, ambientales, operativos, de calidad, administrativos, de gestión, financieros, legales, comerciales, terceras partes, recursos, comunicación, conocimiento, información, salud y gubernamentales. Como ven, lo primero que pensamos cuando hablamos de riesgo es que explosiones, quemaduras, heridas, muertes, derrames, todo lo catastrófico que nos podamos imaginar. Pero más allá de esos eventos que normalmente son riesgosos, peligrosos, que suelen presentarse en un proyecto, en la elaboración de una obra, digamos, civil, en este caso vamos a hablar a nivel de proyectos petroleros, podemos tener otro tipo de riesgos involucrados. Muchos riesgos son controlados o se controlan mediante medidas de mitigación, como lo son cursos, entrenamientos, guías, estándares, políticas, etcétera. Pero hay otros riesgos que debemos manejar de una manera que podamos nosotros poder ejecutar lo más sensato posible a que si se nos presenta un riesgo, cómo poder enfrentarlo. Hablo de riesgos técnicos. ¿Qué es un riesgo técnico? Me dirán. Pues los riesgos técnicos están presentados o se presentan en este caso cuando durante la perforación del pozo, ocurre un evento derivado de un programa que esté falto de cierta información. Por ejemplo, programa del pozo, se hizo el programa del pozo, se detalló, pero se olvidó colocar cierta recomendación, no se siguió y pasó lo que pasó. O se diseña el pozo, se empieza la ejecución, pero por algún detalle, que puede ser cualquiera, una tubería instalada falla y tenemos el riesgo incluso de perder el pozo. ¿Okay? Ambientales, también tenemos riesgos ambientales. La industria petrolera es una de las industrias que más, digamos, tiene mucho riesgo en eso. Un riesgo ambiental puede venir por un derrame, por un descontrol de pozo, por un descuido de un mal valvuleo en una de las estaciones de recolección o de flujo, o que una pipa tire producto porque se dañó una válvula, porque no se dieron cuenta que no estaba cerrada. Entonces los riesgos ambientales son parte de estos análisis. Cuando vamos a hacer la planificación de un pozo, donde se busca la localización, donde se va a construir para que entre el equipo de perforación, sus periféricos, y se haga la perforación, pues alrededor que tenemos fauna, tenemos biodiversidad, tenemos ranchos, tenemos animales silvestres, que si hay algún problema se van a ver afectados. ¿Okay? Operativos, ¿sí? Hay riesgo operativo. Mientras se está perforando el pozo, puede ocurrir un problema con el VHA de perforación, puede ocurrir un problema con
una bomba del pozo, perdón, del equipo, puede ocurrir un problema donde una herramienta falla, donde por un mal procedimiento tengamos algún detalle que nos impida continuar y debemos nosotros pues o los que están operando en ese pozo solventarlo. Por eso es que se debe investigar qué se hizo anteriormente para poder mitigar y evitar que pasen esos eventos operativos, técnicos, ambientales. Eso se documenta y quedan como lecciones aprendidas para los pozos que vienen. De calidad. Sobre todo esta parte de calidad recae más en las compañías que hacen los servicios a las empresas operadoras. ¿Por qué? Porque miden también la calidad en su servicio. Y eso es parte también de la cultura de esas compañías. Estas compañías son muy celosas con la parte de calidad y para ellos ejecutar la actividad o la operación una vez es un éxito. Pero ya repetirla viene el problema de calidad. Por eso también es un tipo de riesgo. Gestión, perdón, administrativo. También a nivel de gerenciar el proyecto se debe tener también en cuenta lo que se gasta. Nosotros sabemos que un proyecto inicia siempre con dinero, digamos, donde se eroga mucho dinero, pero hay un momento en la vida, en esa línea del proyecto donde ya el proyecto se vuelve rentable porque ya están en la ejecución, ya vienen con todos los pozos, han perforado los pozos, viene otro y va a la continuación pues de la operación. Obviamente pues siempre va a haber sus desviaciones en tiempo, en costo, pero es normal. Por eso es que el que administra el proyecto tiene que estar pendiente de cualquier detalle. Y pues ya sabemos que al final lo que se llama la demovilización, demovilización, es donde se eroga también cierta cantidad, se acaba el proyecto, entonces vienen esa parte. Pero durante la ejecución se debe tener controlado esos eventos o esos gastos innecesarios, vamos a llamarlo así, o adicionales, se voy a escuchar mejor, adicionales, que nos pueden afectar durante la ejecución del proyecto de 2 3 4 5 años, dependiendo de cuánto se firmó el contrato. Igual de gestión, cómo se gestiona el proyecto. ¿Ok? No es lo mismo hacer un proyecto pozo, que es un solo pozo, que hacer un proyecto de 10 15 20 pozos o de 3 4 5 años. ¿Ok? Hay riesgo financiero. ¿Por qué riesgo financiero? Esto va muy amarrado con la administración y la gestión y también muy de la mano con los técnicos y operativos. Porque si vamos a ejecutar un proyecto o se va a ejecutar un proyecto donde son de 3 años y el primer año y medio ha sido eventos, eventos de calidad, eventos operativos, eventos ambientales, ¿qué va a pasar con la finanza de ese proyecto? No va a ser rentable. Adicionalmente a todo lo que he comentado hasta ahorita, vienen todo esto enmarcado en el contrato que se firmó. Por eso es muy importante que desde que se empieza a planificar el proyecto en sus fases, se debe estudiar y analizar muy bien cada cláusula que viene en ese contrato. Entonces va muy todo amarrado de la mano. Lo técnico, lo ambiental, lo operativo, porque obviamente lo ambiental, ¿por qué lo ambiental? Porque ahí vienen unas cláusulas que si eh, la compañía que está operando contamina, pues va a tener que pagar una multa. Los entes competentes van a solicitar la indemnización, por decir un ejemplo a nivel ambiental, y hay que pagar ese dinero. Se debe pagar porque está dentro del contrato. ¿Ok? Entonces, tense en cuenta ya como vamos financiero, pues obviamente el financiero tiene que
irle diciendo al que está gerenciando el proyecto en ese momento cómo va el cost tracking del proyecto para entonces empezar a buscar las medidas mitigatorias y que eso no se vuelva un proyecto antieconómico. Legales. ¿Por qué está aquí los riesgos legales? Muchos me dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver el riesgo legal para un proyecto de pozo? Para un proyecto de 3 4 años. Tiene mucho que ver. Porque al momento que se firma un contrato vienen los términos y condiciones. Y esos términos y condiciones vienen los términos legales también. Cómo se va a ejecutar, cómo se va a pagar, qué debe hacer la compañía que va a operar para estar en el marco jurídico, que así lo solicite la empresa operadora. Cuando hablo de marco jurídico también tiene que ver mucho con las leyes locales, leyes gubernamentales, va en los niveles de estadales, ya a nivel nacional o federal. ¿Ok? O sea, hay que estar alineados a eso porque también hay riesgos legales. Puede haber una cláusula que al momento cuando se está elaborando la propuesta se toma la decisión de no ir porque hay una cláusula que puede afectar eh, al concursante, en este caso a la compañía que está concursando para entrar a hacer ese proyecto. ¿Ok? Entonces esta parte pues legal también entra como un tipo de riesgo. Riesgos comerciales. ¿Qué tanto se puede ejecutar un proyecto arriesgando cierto, eh, digamos, cierta, em, digamos así, monto de dinero, pues que podemos nosotros dejar en la mesa por entrar a un proyecto, pero que sabemos que está allí, ¿no? Que bueno, vamos a asumir este riesgo, pero sé que en la ejecución vamos a hacerlo mucho mejor, que pues no nos va a impactar mucho, ya son decisiones, sobre todo estos 3 puntos, el 7 el 8 y el 9, ya son decisiones que pueden marcar entrar o no a un proyecto de este tipo. Entonces, estos tres, que son el comercial, el legal y el financiero, son muy importantes. No solo que si se quema, que si se cae, que no, no. Esto también es importante. Que de repente no se tenga el servicio, se cotizó uno, hay que buscar otro. Entonces ahí viene, entra lo financiero, entra lo comercial, entonces pues ya se vuelve un poco, digamos, el proyecto se empieza como que a, digamos, a mermar en el sentido pues que lo que planificamos se está desviando un poquito. Por eso es que el que gestione, el que esté gerenciando el proyecto, debe hacer negociaciones y debe mantener una línea para evitar esos desvíos. Terceras partes. Normalmente cuando se hace un proyecto de este tipo, eh, ciertas compañías tienen ventajas sobre otras por los servicios que ofrecen, pero hay compañías pues, que se limitan a hacer una sola cosa. O dentro de su portafolio tienen ciertos servicios que pueden dar, pero no todos. Entonces se requiere usar un tercero para ejecutar. Entonces, ese tercero va a trabajar bajo el manto de la compañía ganadora, que si llega a pasar algo durante la ejecución, eh, prácticamente el que da la cara es la compañía contratante a este servicio. Entonces también es un riesgo tener las terceras partes, porque va a sobrecaer todo el problema a la compañía que está ejecutando. Internamente con los términos y condiciones que se puedan hacer con las terceras partes es compartir ese riesgo o totalmente mitigarlo y traspasárselo al tercero. Recursos. Te dirán, bueno, recursos, ¿por qué es un riesgo? Sí. Cuando se va a hacer un proyecto, uno debe colocar o se coloca, ¿no? en un este en un chart de estos de personal quiénes son los que van a estar responsables de la ejecución, quién va a ser el project manager, quién va a ser el líder o los líderes
de perforación, terminación, obra civil, quiénes son los que van a actuar para la parte de seguridad, de ambiente, quiénes son los encargados de la ingeniería, de las operaciones, quiénes son los ingenieros involucrados, quiénes son los que van a estar en campo. Entonces, si se va a iniciar un proyecto y de ese chart de personas, de personal, nos falta tres o cuatro, pudiese estar dentro del contrato, en los términos legales, que deben estar en tiempo y forma el personal requerido, porque pues el personal también se solicita en algunos casos con ciertas características que se deben cumplir, años de experiencia, eh, que domine, eh, digamos un ejemplo, paquetería, Office, cierto software. ¿Ok? Entonces, si no se tienen las personas idóneas, también por ahí, eso es un riesgo que nos puede afectar o puede afectar a ese proyecto que se va a ejecutar. Eso también entra dentro de los análisis de riesgo. La comunicación, muy importante en este tipo de proyectos. El equipo debe estar enterado de lo que va a pasar y de lo que pasó y lo que puede pasar. Un proyecto no se puede manejar que solo 3 o 4 sepan la información y los demás no, porque entonces va a pasar algo y no sabías y pero si no te notificamos, pues la idea es que sea una comunicación que venga en un solo sentido, de arriba a abajo o cuando haya problemas, de abajo hacia arriba para poder canalizar como se debe hacer. Conocimiento, sí, porque va muy de la mano con los recursos, debemos tener conocimiento tanto a nivel de lo que se solicita como el conocimiento también, vamos a ampliarlo un poquito, de el área donde vamos a ejecutar el proyecto, ¿no? Aquí también podemos ya partirlo así en la mitad, pues decir, bueno, conocimiento, ya lo sabemos, lo tenemos en recursos, pero también se puede reforzar, pero también conocimiento del proyecto, qué se va a hacer, cómo lo vamos a hacer, dónde va a ser, hay vías, accesos, hay poblados, no hay poblados, todo eso se debe saber. Información, bueno, esta información, eh, nuevamente ya durante la ejecución, el personal debe estar informado, o sea, mucho también de la mano con la comunicación de todo lo que pasa. Un ingeniero no puede ir a una junta operativa sin saber lo que está pasando, porque de plano le van a preguntar y si no sabe, pues hay un riesgo también allí, o hay un cruce de información, entonces puede haber una mala toma de decisión y puede afectar al proyecto. Salud, ¿por qué salud? Bueno, en este tipo de proyectos se maneja eh, mucho a nivel ya de determinación, se manejan aceites crudos, petróleo, que por las características naturales del yacimiento pueden tener eh, ciertos componentes contaminantes, irritantes y malignos para el ser humano y para la fauna. ¿Ok? El personal debe estar resguardado. ¿En qué sentido? Pues se le resguarda pues dándole equipo y material necesario para cuando se presente un detalle con los dos ácidos más presentes en el hidrocarburo, como es el H2S y el CO2, puedan eh, enfrentar esta situación. También eso entra dentro de los análisis de riesgo a nivel de pozo. En cuántos pozos se ha presentado eso, para tomar en cuenta toda esa información y poderla plasmar ya en un register o un registro de riesgo. Gubernamentales. Lo mencioné por allá, eh, lo que tiene que ver con ambientales, ¿no? Que son las regulaciones tanto locales, estatales y ya a nivel federal o a nivel ya
del país. Toda empresa que vaya a operar en cualquier país debe regirse por las leyes locales o las leyes, en este caso, del país. ¿Ok? Y a pesar que también estas empresas tienen sus estándares y tienen sus políticas, pues tienen que regirse también por eh, la legislación local del país donde están operando. Es muy importante saberlas, es muy importante tenerlas en cuenta al momento de elaborar eh, un, un tipo de proyecto como este, de perforación, terminaciones, reparaciones, que son multianuales en muchos casos. Entonces sí toca tener eso presente para los análisis de riesgo. Como ven, no solo es explosiones, que se quemó, que se murió, que se derramó, que contaminó. No. Hay otro tipo de riesgo que debemos saber, que son también importantes como los que yo acabo de mencionar, que entran dentro de los operativos, dentro del ambiental. Entonces es muy importante saber todos los riesgos, analizarlos todos, poner en un pintarrón todos los riesgos habidos y por haber. Y con una tormenta de ideas empezar a sacar cuáles son esos riesgos eh, que van a causar problemas durante el proyecto, durante la elaboración de la propuesta y durante la ejecución. Vamos a llamarlo así mejor. Durante la elaboración de la propuesta para concursar y ya en la ejecución. Hay estrategias que se trazan, ¿no?, para poder mitigar, traspasar el riesgo y todo eso. ¿Ok? Pero los que vayan a ejecutar un proyecto deben saber todos los riesgos involucrados. De hecho, voy a adelantarme un poquito, se hace una junta cuando ya se asigna, donde se reúnen desde el Project Manager hasta los ingenieros y si se pudiese, que es muy importante, la gente que va a estar en campo y mostrarle todo el panorama para que todo el equipo esté enterado, incluyendo si se tienen esas, esos terceros y esas líneas de soporte, como se llaman, para que estén todos enterados. Es muy importante. ¿Ok? Los objetivos fundamentales del análisis de riesgo pueden resumirse como sigue. Resguardar el bienestar de trabajadores, intereses de la empresa y medio ambiente. Esto es muy importante porque aplica para toda empresa, tanto operadora como empresa que ejecuta los servicios. ¿Ok? ¿Por qué debemos resguardar el bienestar de los trabajadores? El trabajador es y será en cualquier empresa un valioso activo porque si está del lado de la empresa operadora es el que prácticamente hace su empresa, es el que está dando la cara por ese activo que suele ser en muchos casos activos de la nación. Y si le pasa algo, lamentablemente pues sí, se puede medir así, pero es que se reemplaza así, pero la idea no es esa, la idea es que esa persona esté resguardada, esté bien, pasa igual del lado de las compañías que hacen los servicios. No se puede poner en riesgo a una persona solo por hacer una operación, a sabiendo que puede salir malogrado. Muchas empresas tienen métodos, metodologías de trabajo donde si ven mucho riesgo, detienen la operación, el por qué y lo documentan. Entonces, el bienestar del trabajador es muy importante porque es el que ejecuta. Interés de la empresa, pues está bien. En ambos casos, eh, estas personas fungen como representantes de esas empresas y deben resguardar que no salgan perjudicadas ni del lado de la operadora ni viceversa, del lado de la compañía de servicio. Entonces es muy importante eso. Y el medio ambiente,
¿Por qué el medio ambiente? Porque pues si vamos a perforar un pozo, vamos a ponerlo así, y vamos a meter maquinaria, y vamos a talar árboles, y vamos a deforestar, y vamos a tirar relleno, y vamos a poner cuánta cosa lleva una localización. ¿Quién estaba primero antes de llegar? Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Quién estaba primero antes de llegar la maquinaria? La fauna, la flora, esos animalitos que andan por allí merodeando. Ellos estaban primero. El humano va a invadir. Es por eso que el medio ambiente es muy importante cuidarlo. Ya lo estamos prácticamente manipulando eh, con la entrada de máquinas, con eh, el acarreo de relleno para poder hacer la localización de tal cual que el equipo entre y no se hunda. Entonces tenemos esos animalitos y hay que cuidarlos. Esa fauna, esa flora. Y es muy importante resguardar. Eso aparte vienen multas, pueden venir multas muy de alto costo que pueden costar incluso la vida de un proyecto. En algunos casos. Cumplir con disposiciones legales, estándares y mejores prácticas. Muy importante. Eh, Cada vez que se termine un proyecto, voy a comenzar con las mejores prácticas. Se debe documentar lo que se hizo para entonces poder tener esas mejores prácticas y aplicarlas a futuro. Puede ser que se discutió, no se discutió a nivel cuando se estaba haciendo el proyecto, se discutió ya durante la ejecución, se hizo y resultó. Puede ser en ahorro de tiempo que se traduce en dinero. Entonces se documenta todas esas mejores prácticas y se lleva a un proyecto futuro. Estándares. Los estándares políticas se deben seguir para evitar problemas, tanto del lado de la compañía que está contratando a la compañía de servicios para ejecutar los servicios, como la ejecutora de los servicios. En ambos casos se deben cumplir los estándares políticas, manuales de diseño, todo eso está escrito. Que cierto tiempo se van actualizando debido a que los proyectos van avanzando. Y las disposiciones legales, todo enmarcado en el contrato, todo lo que diga el contrato. ¿No? Yo aprendí esto de un jefe que tuve, que todo lo que esté dentro de este recuadro, vale, todo lo que esté fuera de este recuadro no está, como decir, dentro del scope de lo que se quiere. Entonces todo lo que está dentro de ese cuadrito es lo permisible. Fuera de eso, no. Entonces, siempre estar pendiente de lo que dice el contrato, lo que dice la cláusula y todo eso. Tanto el contratante como el que ejecuta los servicios deben estar claros de cómo se va a ejecutar y qué es lo que incluye y qué no incluye. ¿Okay? En términos legales. Muy importante eso. Minimizar pérdidas económicas, pérdidas de reputación e impacto al medio ambiente. Pérdidas económicas. Cuando se ejecuta un trabajo y se hace mal, ¿qué pasa? Hay que repetirlo. Esa repetición de ese trabajo, si es repetitivo en el pozo o en el proyecto, va a traer consecuencias económicas para el proyecto. A pesar que hay una bolsita, como se llama así, una bolsita de riesgo, que está calculada basado en probabilidades, esa bolsita también se puede vaciar. Entonces la idea es que esos riesgos y esas pérdidas de dinero no se materialicen tanto porque entonces el proyecto va a estar siempre negativo. Y si está negativo, si se toma la decisión de abandonar el proyecto, vamos a quedar mal ante, o se va a quedar mal ante los contratantes y ahí viene y entra la pérdida de reputación.
No, mira, esa compañía me dejó a mitad del proyecto, lo entregó, pagó su indemnización y me dejó tirado esto. O sea, ya para la próxima hay un tache con respecto al cumplimiento y a responsabilidad, por ejemplo, aquí. Es muy importante tener eso. Vuelve a aparecer impacto al medio ambiente. Muy importante, siempre hay que cuidar la flora y la fauna. Ha habido desastres donde la verdad se mancha la flora, la fauna, se mueren los animalitos porque pues todo ese derrame va a dar a los alrededores, va a dar incluso a afluentes de agua. Entonces viene ese problema de la contaminación del medio ambiente. Muy importante tenerlo en cuenta. Jerarquizar mejoras necesarias, portafolio de proyectos e inversiones. Ya esto aquí pues entra de la parte que va a ser o ejecutar los servicios. ¿Ok? Eh, Normalmente se toma, si se tiene varios proyectos, cuáles son los más importantes, se va jerarquizando los menos riesgosos, los más riesgosos para entonces tomar decisiones. Ha habido casos donde se ponen en una pizarra, en un pizarrón, todos los proyectos habidos y por haber que pudiesen estar cocinándose o pudiesen estar por salir, otros ya están en curso, otros están ya prácticamente saliendo del horno para su elaboración. Y se puede tomar decisiones, este sí, este no, este es muy riesgoso, aquí, bueno, obviamente pues ya la persona que toma la decisión pues tiene cierta jerarquía pues, y puede hacer esa jerarquización para luego presentarla y se la prueban o no, pues bueno, se hizo el trabajo. Igual tiene que ver mucho con los proyectos e inversiones en el portafolio, porque viene lo otro. Si se va a ejecutar, perdón, 3 4 proyectos que son a largo plazo, ¿qué puede pasar? Que durante la ejecución nos quedemos sin equipos, nos quedemos sin personal. Entonces, en cualquiera de los proyectos voy a caer en mora, voy a caer en, se va a caer en lo que es penalidades, y ahí vienen los problemas que lo mencioné arriba, pérdidas económicas, multas, penalidades por los retrasos y todo eso. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de eh, ver ese portafolio de proyectos y con cuál de esos poder ejecutar sin ningún problema. Evaluar respuestas a emergencias, planes de contingencias. La gente o el personal de QHC o HSQ, como ustedes los quieran llamar, eh, de las compañías que ofrecen los servicios, ellos tienen muy claro esta parte que está aquí. Aunado con su contraparte, que también tiene sus planes de contingencia y planes de respuesta de emergencia. Porque dentro de estos tipos de proyectos, dentro de la base licitatoria o de la propuesta, viene la parte también de HCE y viene muy enmarcado todo eso. Solicita en algunos casos sus planes, denos sus planes de emergencia, denos sus planes de contingencia para derrame, para eh, arremetida de pozo, para lo que sea que pueda pasar, hay una respuesta y quien da esta información es el personal de HCE de esa empresa porque pues son parte de la estructura de soporte de un proyecto. Ellos igual revisan cuáles son las disposiciones, que requieren, que no requieren, porque también piden el personal para estar allí en el proyecto y deben revisar esa información, hacen sus preguntas, hacen todo, bueno, pero lo que tiene que ver con la respuesta a emergencia y plan de contingencia de que se tiene, se tiene. Eso es muy importante para la mitigación de los riesgos. Valorar el nivel de tolerancia al riesgo. Esto de valorar el nivel de tolerancia al riesgo es ejecutar, ¿no?,
lo más razonablemente posible los proyectos a nivel de riesgo. ¿Ok? Se debe tener en cuenta e identificado, perdón, los riesgos que pueden causar problemas en el proyecto. Más adelante les muestro que es un ciclo, por eso es que tolerancia de riesgo es un ciclo, no se queda ahí y tiene que ver mucho con esto. ¿Ok? Por eso están los manuales, están los estándares, se evalúan. Si vamos a un ejemplo, un pozo, actualmente se lleva mucho a cabo los que son las juntas de cambio de etapa para una perforación. Y ya ustedes dirán, sí, pero aquí bueno, también se hacen los DWOP, sí, están los DWOP, los Drill Work on Paper, la perforación en papel, pero recuerden que la perforación en papel es hoy, cómo, cómo se tiene el panorama del pozo, qué es lo que se va a hacer. Mañana cuando se baje la barrena y pase por la mesa, puede cambiar. Por eso que se hace en esa junta para ver también incluso los riesgos que se puedan presentar. Igual para la terminación, igual para las reparaciones. Entonces, bueno, tenemos que tener cierto nivel de tolerancia al riesgo para poder ejecutar los proyectos. ¿Cómo se analizan los riesgos? ¿Ok? El análisis de riesgo es por excelencia la ciencia para tomar decisiones en ambientes de incertidumbre. Es un análisis de naturaleza probabilística que permite soportar una decisión con base a la cuantificación y ponderación de la probabilidad de éxito con sus beneficios y probabilidad de fracasos y sus consecuencias. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando uno hace un análisis de riesgo, uno agarra, o lo que hace el analista de riesgo o el ingeniero de perforación o terminación, porque al final eh, ellos hacen ese análisis, van a perforar en cierta zona, tienen 10 pozos de correlación, analizan cada pozo etapa por etapa y van revisando qué eventos hubo en esos pozos. Cuántos stuck pie, cuántos, digamos, cuántos eh, kick tuvimos o se tuvo en el pozo, cuántos influjos, cuántas pérdidas, todo eso se analiza. En terminación se puede evaluar eh, problemas durante la bajada del aparejo, no ancló el empacador, no se rompió el cerámico, no bajó la TF, cada cuánto, cada cuánto. Se cuantifica, se identifica, se cuantifica, ¿no? Y se ve las consecuencias. De 10 pozos ocurrió en 8. Entonces 8 entre 10, ¿cuánto es esa probabilidad? Si es un proyecto a largo plazo y son 500 pozos, por ejemplo, 100 pozos, y se tuvo una muestra de 40 pozos, obviamente que se hace el análisis basado en lo que se observó, pero llevado a este proyecto. Los 5 primeros pozos no hubo una pega de tubería, un stack pipe. Pero el sexto, perdón, hay una pega. Entonces es probabilístico. ¿Cuántas veces tiran ustedes los dos dados y sale el doble 6? Algo muy parecido. En sus diversas etapas, el análisis de riesgo debe contestar las siguientes preguntas. ¿Qué puede resultar mal? Identificación del riesgo. A ver, ¿cuántos eventos de stack pie hubo? ¿Cuántos problemas con la comunidad hubo? ¿Cuántos problemas con el mal tiempo hubo? ¿Cuánto esperamos? ¿O cuánto se esperó para que llegara un servicio, un equipo, personal? ¿Cuántas veces el equipo se paró por problemas en las bombas, en su sistema de izaje?
se quedó sin electricidad, se dañó un generador. Identificar bien los riesgos que puedan ocurrir. También subsuelo, eventos geológicos. Que está donde se va a perforar el pozo hay conglomerado. Bueno, sabemos que hay un riesgo geológico. Eso no lo podemos mitigar, porque está ahí, formación está abajo, está a 2000, 3000 metros, no lo podemos mitigar. ¿Cómo mitigamos que haya conglomerado, por ejemplo? No se puede mitigar. No vamos a dejar, vamos a borrar ahí los conglomerados y ponemos ahí arenita suave para que pase de la barrena suavecito y no pasa nada. No, nosotros no lo podemos mitigar. Hay que vivir con ese riesgo que está ahí. Aquí hay zonas de pérdida. No podemos vivir este, pensando que vamos a cambiar esa zona de pérdida poniendo otro tipo de formación. No, hay que vivir con eso. Y se deben tener las medidas de mitigación para pasar por allí. ¿Qué tan mal puede salir? Modelaje de las consecuencias. ¿Ok? Se identificó. Ahora, ¿qué consecuencia trae que nos quedemos pegados? A lo mejor en 2 horas se despegó la tubería. Pero puede pasar el caso que pueden pasar 12, 24, 36 horas y no se ha despegado la tubería. Entonces, ahí viene el modelaje de las consecuencias. Y todo donde sale de la estadística que se analizó de los pozos de correlación. Mira, aquí tardaron 3 horas en despegar la tubería. Pero en este pozo tardaron 2 días. Entonces, viene el modelaje de las consecuencias. ¿Qué tan probable es que ocurra o cada cuánto puede ocurrir? Estimación de probabilidades y o frecuencias. 40 pozos se analizaron. Los ingenieros tuvieron metidos 4 o 5 semanas analizando día a día, pozo a pozo, revisando toda la información de campo, todos los reportes diarios. En la etapa de 20 de los 40 pozos, digamos un ejemplo, en 15 pozos hubo pérdida de circulación. Digamos que hay manto freático, que ahí las formaciones son muy problemáticas y tiende a perder, por ejemplo. Y tiende a perder. Entonces, de los 40 pozos, en la sección de 20, 15 tuvieron problemas. Eso quiere decir que 15 entre 40, ese porcentaje es la probabilidad o la frecuencia de que ocurra. ¿Ok? Entonces ahí se saca y se estima qué tan probable es que ocurra. Oye, pero si vamos a hacer 100 pozos, no sé, 200 pozos y para 3 años, sí, pero esa es la estadística que se tiene y se traslada hasta allá. A lo mejor se hacen los 100, 200, los 500 pozos y no pasó nada. No sabemos. Pero a lo mejor se hacen y ya en el pozo 60 pasó. Es la probabilidad de que ocurra, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál sería el resultado? Evaluación del riesgo. Aquí hay dos vertientes. Está la vertiente en tiempo, que todos sabemos que cuando tenemos pérdida de tiempo, esto se va a traducir en dinero. ¿Por qué? Porque si nos detenemos o se detiene la operación porque hubo mal tiempo, por ejemplo, estamos en marina, la plataforma se paró, va a pasar una tormenta, hay servicios que siguen cobrando diario o mensual. En este caso, pues, una renta del equipo. Puede haber términos y condiciones legales dentro del contrato que diga, bueno, cuando hay una tormenta, pues una tarifa reducida, algo así, por ejemplo, no sé. Digamos, porque pues, el tiempo no lo controla nadie. ¿Quién controla el tiempo? Pues nadie.
Entonces, eso está fuera del alcance de, vamos a llamar así, de nosotros los humanos. ¿Ok? Entonces, cada hora cuenta. Se hace un ejercicio rápido. Si tienen un dato de cuánto vale un equipo diario, divídelo entre 24 y tiene las horas, y multiplícalo por 12 horas y tiene lo que la pérdida. Esa pérdida de dinero también va a afectar al proyecto. ¿Ok? Entonces la evaluación del riesgo. ¿Cómo lo evaluamos? ¿Cómo vamos a enfrentarlo? ¿Podemos mitigar o no podemos mitigar? ¿Ok? ¿Y qué se puede hacer? La gerencia del riesgo. Ya a nivel de ejecución, cuando se está ejecutando los proyectos, pues ya viene, si se tiene un buen personal a nivel de dirección, ¿en qué sentido? Los líderes de operaciones, de ingeniería, el que está liderando el proyecto, eh, ¿por qué no? También los companies, en ese caso los que están en sitio, también ayudan bastante. Se puede manejar muchas cosas del riesgo y ahorrar mucho dinero durante la ejecución. ¿Por qué? Porque se está manejando el riesgo de una manera eh, más a detalle, cuidando de que no haya un desvío que afecte, en este caso, ¿cómo se dice? Que afecte la ejecución a nivel de costo del proyecto. ¿Ok? En esta lámina vamos a ver los procesos o el proceso de análisis de riesgo en su fase. Bien, este es el flujo, un flujograma, vamos a llamarlo así, del proceso de los análisis de los riesgos. Cómo inicia, cómo termina y cómo continúa. Es un ciclo. Eso no se acaba hoy. Ah, terminó el proyecto. No, no, eso sigue. Se acabó el pozo. No, ya eso, no, eso sigue. Es un aprendizaje continuo. Es un aprendizaje donde esas nuevas prácticas pueden ayudar a mitigar en proyectos futuros los problemas que se puedan presentar. Entonces, cuando hablamos de planificación del riesgo, ¿qué es la planificación del riesgo? Perdón, ¿qué es? Bueno, es el proceso por el cual se define cómo realizar las actividades de gestión de los riesgos para un proyecto. ¿Sí? Cuando llega eh, la información de las bases para realizar la propuesta que se va a hacer, se debe leer por parte de todas las partes involucradas para entonces empezar a analizar esas cláusulas, esos términos y condiciones que están ahí, esos servicios que se van a prestar, esa cantidad de personal, esa cantidad de equipo que se requiere para ir analizando ese, esos riesgos a los que se pueden estar expuestos durante la ejecución. Una vez revisado todo esto, se procede a la identificación de los riesgos, que no es más que el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto y se documentan sus características. ¿Ok? Ah, es una área nueva, no conocemos la geología. Ah, bueno, pero ahora tenemos que cruzar tres poblados por unos caminos estrechos y entonces cómo pasan los equipos. Ah, no, bueno, aquí estas zonas a nivel de subsuelo, según los estudios geológicos, vamos a conseguirnos sal, por ejemplo. O hay muchas fallas, naturalmente fracturadas, hay pérdidas. Identificar esos riesgos para entonces buscar las mejores medidas de mitigación. Luego de la identificación,
aparte de esta identificación, antes de pasar a otro punto, viene también de todos los estudios que se hicieron a todos los reportes diarios de los pozos. Sale de ahí. Y otra parte sale de los términos y condiciones con que se va a basar el contrato. De ahí viene. ¿Okay? Luego viene el análisis eh, cualitativo y cuantitativo. ¿Okay? En el cualitativo, en esta parte o en esta fase, va a consistir en priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. ¿Okay? Ahí vamos a ver qué probabilidad hay. De 40 pozos, 15. 15 entre 40 y tiene la probabilidad de que ocurra. Luego de que se ha hecho el cualitativo, viene ahora el cuantitativo. ¿Cuánto es en tiempo y en dinero? Y analiza numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. Muy importante aquí porque ya en el cuantitativo es poner tiempo y cuánto genera ese tiempo perdido en dinero. ¿Ok? En uno hacemos lo que tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia y el otro es basado en esa probabilidad de ocurrencia cuánto es a nivel de tiempo y a nivel de dinero. Respuesta a la planificación del riesgo. Bueno, este es un proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas de los objetivos del proyecto. ¿Okay? Aquí es cómo se va a abordar el tema del riesgo. Se va a asumir, la organización está de acuerdo, cómo lo podemos evitar, se puede ejecutar el proyecto sin ningún problema, teniendo en cuenta los riesgos, asumirlos. Normalmente hay riesgos positivos y negativos. Muchos me dicen, oye, pero ¿cómo que positivo? Sí, porque es una oportunidad que se puede aprovechar, una ventaja que se puede aprovechar, incluso si la comparamos con otras compañías que también estén persiguiendo esta oportunidad. ¿Ok? Entonces, en esta parte de la respuesta y planificación del riesgo es qué respuesta se va a dar o cómo va a ser la respuesta del proyecto para enfrentar estos riesgos. Seguimiento, monitoreo y control. Aquí en esta parte es muy importante tener en cuenta el seguimiento y monitoreo y control de los riesgos. Porque este es el proceso por el cual se implementan planes de respuesta a los riesgos. Se rastrean los riesgos identificados, se monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso contra riesgos a través del proyecto. Aquí se hace es que estos riesgos no se materialicen de nuevo, se nos devuelva. Si de 40 pozos en 15, pues no podemos esperar que durante la ejecución volvamos a caer en esos 15 o se vuelva a caer en esos 15. Cuando se hace la matriz de riesgo, para cada riesgo hay un responsable y ese responsable se debe hacer cargo de que no pase ningún problema o que se repita ese problema en el pozo. También se debe llevar en cuenta el traqueo o el tracking del risk cost. Muy importante eso en los proyectos. Proceso continuo. Esto es un proceso continuo y es un aprendizaje.
Lo que ocurrió en este proyecto durante el Project Close-Up se documentan todos los eventos que se presentaron, todos los eventos no deseados, cómo se manejó o si en algún momento se llegó a presentar pero se manejó de una manera de que se pudo mitigar, se documenta para futuros proyectos. Y esto va a ayudar bastante a que cuando venga otro proyecto similar se tenga documentado la información del proyecto que se acabó o que se está cerrando o que se terminó. Cuando se hace esto, se hace un post-mortem donde vienen todo lo que ocurrió en el proyecto y vienen las lecciones aprendidas y cómo fue el tracking de los riesgos, si se materializaron, cómo se atacó y si usando una nueva técnica de, de poder atacar estos eventos, poderlos utilizar para proyectos futuros. Por eso es que es un ciclo, eso no termina. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje continuo, es un proceso continuo. Por eso es que ven esta, este diagrama de esta manera. ¿Okay? Okay, gerenciamiento del riesgo. La gerencia de riesgo no es más que el conjunto de procesos que se relacionan con la identificación, el análisis y las respuestas a la incertidumbre que es el riesgo. Esto incluye la maximización de los resultados de eventos positivos y la minimización de las consecuencias de los eventos adversos. ¿Okay? Se trata de dar respuesta a esos eventos. Minimizar esas consecuencias. Cómo se abordó, cómo se trató, cómo tratarlo, porque si se está en ejecución, cómo se debe tratar. Tomar las decisiones más acertadas para poder mitigar y manejar estos riesgos. En el contexto de la gestión de riesgo en los proyectos, según el PMI, el riesgo se define como un evento indeseable de la que solo puede haber un cierto grado de certeza de que va a pasar, pero si sucede habrá un impacto significativo con respecto en el proyecto, presupuesto, calidad, seguridad o los objetivos de rendimiento. El riesgo es un evento indeseable. Que se materialice este señor nos puede llevar a que afecte el tiempo y el dinero del proyecto, lo que es la ejecución, la calidad de los servicios, la seguridad, que pueden ser impactos que a futuro acarreen problemas para que cualquier empresa que preste servicio pueda ejecutarlos nuevamente. Entra mucho aquí también la parte de la reputación. Es muy importante tener bien identificados los riesgos para poder manejarlos y poder ver qué tan significativos son los impactos con respecto al proyecto. ¿Ok? Ok, el objetivo del gerenciamiento del riesgo es identificar riesgos, peligros y aplicaciones de medidas de control necesarias para la mitigación de estos. ¿Okay? El objetivo es poder buscar esas medidas de mitigación que ayuden pues a que el proyecto no se vea afectado tanto en tiempo como en dinero. Aplicaciones. Identificar riesgos, peligros y aplicaciones de medidas de control necesarias para la mitigación de estos, al igual que para todas las áreas de operaciones, proyectos, almacenes, oficinas, incluso fuera del ámbito laboral,
como los recreativos. También aplica fuera del ámbito natural, perdón, fuera del ámbito laboral. O sea, aplica a todo lo que comenté y también ámbito familiar. Ahorita se está manejando, o hay, después de la pandemia, mucha gente quedó trabajando home office y a pesar que están en su casa también corren riesgo. Se puedan caer, se puedan golpear, riesgos eléctricos, etcétera. Entonces, pues, va más allá. Medidas de prevención. Todas las medidas que reduzcan la probabilidad de que ocurra un evento no deseado, como por ejemplo capacitaciones, políticas, auditorías, controles de ingeniería, seguimiento de los resultados. Muy importante, eh, muchas de las empresas, tanto que ofrecen los servicios como las que requieren los servicios, capacitan anualmente a su personal. Cursos de HC, cursos de digamos, de actualización de políticas, de estándares, cursos técnicos también para mantenerlo al día con las innovaciones, refrescamiento, etcétera. O sea, el personal se mantiene siempre al día con todo lo que tiene que ver con estas medidas de prevención, tomando en cuenta las capacitaciones. Medidas de mitigación son todas aquellas medidas que ayudan a reducir la severidad o de permitir un evento no deseado. Por ejemplo, equipos de protección personal, cinturones de seguridad, equipos de backup, soporte en sitio, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo mitigamos? ¿O cómo se mitiga? Bueno, hay que buscar la manera de que no se materialice el riesgo. Ok, vamos a entrar en un pozo donde el pozo, según el último informe de producción, tiene alto contenido de H2S y CO2. Ok, el personal que va para allá no puede ir como va normalmente un pozo tranquilo. Debe ir con el atuendo adecuado. Equipo de respiración, sus gafas de seguridad, casco, barbiquejo, sus botas de seguridad, su indumentaria o su ropa para trabajo, guantes y poder operar en el pozo. Si va uno que falta cualquiera de estos elementos, pues no puede. Cuando vamos conduciendo un auto, incluso de la empresa o particular o personal, el uso del cinturón de seguridad aplica mucho allí. ¿Por qué? Porque un accidente pues, podemos salir proyectados del vehículo y podemos hacernos daño, hasta la muerte incluso. Equipos de backup o de respaldo. Eh, en algunos casos, si va la herramienta, llevan otra herramienta de respaldo por si falla una. Es muy normal porque a veces, bueno, si la base de la compañía que va a ejecutar los servicios está a 100 kilómetros, pues de aquí a que vaya y venga, más la velocidad controlada, eso es dinero. Muchas empresas llevan siempre una herramienta de respaldo si llega a fallar una. Y bueno, y soporte en sitio cuando a veces piden pues que el personal esté ahí en sitio para dar soporte más, entre comillas, personalizado al cliente o al que requiere el servicio para entonces tener respuestas más rápidas o inmediatas o evitar estar, bueno, que es que viene, ya va llegando, no, está ahí en sitio, no, no se mueve. ¿Ok? Son medidas de mitigación. Identificación de los riesgos en proyectos. Este es un ejemplo de lo que se hace cuando se libera una licitación, un tender, o se busca una propuesta o se nos entrega una propuesta, vamos a llamarlo así. Se nos entrega una propuesta para elaborar un proyecto. En este caso, de perforación, terminación y intervenciones a pozo en X parte cuya duración es de 5 años, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Tener el contrato, tener
los alcances de los servicios, hasta dónde llega la compañía que va a contratar, hasta dónde llega la compañía que va a ejecutar los servicios. Hay que delimitar todo eso. ¿Por qué? Porque obviamente los servicios están amarrados a un alcance y no se pueden salir de ahí. Pasa, sí pasa. El problema viene después con los cobros, que hay un dinero diferido, etcétera, etcétera, y vienen esos problemas. Entonces, por eso hay que leerse muy bien los alcances técnicos y el contrato. Pues todos deben estar enterados de lo que puede pasar para ejecutar ese proyecto. Y si a alguien se le pasó algo, pues otra persona ya sepa y tenga fresca ese comentario o esa cláusula y pueda mencionarla. O sea, todo el equipo involucrado que va a hacer un proyecto que está en la fase de tender o de elaboración de la propuesta debe estar enterado de lo que está pasando. ¿Cómo? Bueno, ubicación del proyecto. ¿Dónde se ubica el proyecto? ¿Qué campos se van a intervenir? ¿A cuántos kilómetros queda de las facilidades de la compañía que va a ejecutar? ¿Qué poblado se tiene cerca? ¿Qué vías de acceso se tiene cerca? ¿Se va a poder pasar? ¿No se va a poder pasar? ¿Ok? ¿En qué estado está ubicado? ¿En qué ciudad está ubicado? ¿Qué cerca se tiene para poder tener, si no se puede, una base remota o una base, ¿cómo se llama? Sí, de remota, digámoslo así. Que tenga lo mínimo requerido para poder operar. Porque eso es costo. ¿Ok? Objeto del contrato. El presente contrato tiene el objetivo de eh, perforar, terminar o intervenir los pozos ubicados en X, Y, Z, cuya duración es de tantos días, tantos meses, tantos años. No sé. ¿Ok? Ese es lo que tiene que ver con el objeto del contrato. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a perforar? ¿Se va únicamente completaciones o nada más se va a intervenir los pozos? ¿O son puros workover, reparaciones, intervenciones? ¿Cuál es el objeto del contrato? Muy importante tenerlo claro. Términos técnicos, operativos, legales, contractuales de QHC o HCQ, como usted lo quiera llamar. También hay que estar muy claros en eso. Términos técnicos van marcados en los alcances técnicos. ¿Ok? Operativos vienen enmarcados también en los alcances. Legales, lo que son las responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad del que contrata y el que va a ejecutar los servicios? ¿Qué responsabilidad tiene? Contractuales, ¿cuánto dura el proyecto? ¿Cómo va a ser el pago de los servicios? Y de calidad, higiene y seguridad y ambiente, muy importante porque pues se debe saber todo eso para poder tener en cuenta a lo que se va a enfrentar la compañía que va a ejecutar los servicios. ¿Ok? Es muy importante eso. De manera más gráfica, aquí en este flujo de proceso de análisis y seguimiento de los riesgos, vamos a observar cómo es un poquito más gráfico esta parte que comenté en la lámina anterior. El proyecto se revisa, cláusulas, alcances, objetivo, objeto del contrato, para estar claro en cómo se va a abordar el tema de los riesgos. Se revisan los proyectos históricos, se revisa la información histórica. Si estamos hablando de pozos, un campo cercano, se tienen 40 pozos, se analizan los 40 pozos, se revisa toda la información, ya se puede analizar riesgos, los tiempos limpios, los tiempos no productivos del equipo, todo porque se tiene toda la información. También, si se tienen proyectos históricos parecidos a este, también esa información sirve
porque está todo allí. Se puede identificar qué lecciones aprendidas se obtuvieron con ese proyecto, cómo solventaron los problemas de los riesgos, cómo se presentaron y todo lo que tiene que ver con eh, la construcción de los pozos. En este caso, si estamos hablando de proyectos donde está involucrado pozos de perforación y terminación e intervenciones. Luego se hace la premitigación o lo que es la matriz de riesgo basada en la información de los históricos. Se cualifica, se cuantifica, se analiza el residual, se colocan los comentarios para evitar que se materialice este riesgo y los responsables. Una vez teniendo la matriz de riesgo y todos los riesgos identificados, viene el gerenciamiento del riesgo. Costo, eventos, costos, va muy de la mano los dos. Un evento no deseado impacta en el costo. Que un evento no deseado puede ser es que llegó 5 horas de retraso, 5 horas de equipo, 5 horas de personal, 5 horas de los servicios que son mensuales y que son diarios. Muy importante eso. ¿Qué tal, qué tal hemos evaluado durante o se va a evaluar, en este caso no es así, se está evaluando el riesgo en el proyecto? ¿Cuánto tiempo ya hemos perdido y eso cuánto dinero se ha impactado en el proyecto? ¿Ok? Ese es el gerenciamiento del riesgo. Y la ejecución, pues, ya con todo lo que se ha analizado, se ha revisado de proyectos anteriores, se alimenta el proyecto nuevo y se lleva a la ejecución. Entonces, ya en la ejecución, el gerenciamiento de riesgo cobra mucha importancia porque ahí se están evaluando y analizando los eventos no deseados y si estos ocurren o no ocurren, llevar la estadística. ¿Ok? Muy importante eso. Métodos para la evaluación de los riesgos. En esta lámina pueden ver todos los métodos que hay para analizar riesgos. Pero cada uno de los métodos tiene su función. Cada uno sirve para analizar los riesgos. De todos estos métodos de evaluación de riesgos, el que comúnmente se usan para este tipo de proyectos es este que está aquí, que es un risk assessment, tarea rutinaria. Luego de eso se construye la matriz de riesgo. Con la matriz de riesgo, una vez identificados los riesgos, cualificados, cuantificados y sus medidas de mitigación, se entrega al proyecto, que son los que van a llevar la ejecución del proyecto que se elaboró. ¿Ok? Entonces se lleva a ejecución y ahí ya se va haciendo el tracking de los eventos y de los costos que ha impactado al proyecto. Entonces, bueno, hice este corto video para que vean lo que es los análisis de riesgo, a grosso modo, de manera general. Luego haré un video, pero ya viendo haciendo un análisis de riesgo para este tipo de proyectos.